Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno con nosotros. Ya llevamos varios meses de estar viviendo esta pandemia y Dios nos ha guardado. Dios ha sido fiel a su palabra y Él ha estado con nosotros de día y de noche. Ha cuidado a nuestros hijos, a nuestras familias. Y es un momento muy especial para seguir meditando en la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos viendo el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya estudiamos a Apolos, un varón elocuente, un hombre que predicaba con denuedo. También estudiamos aquella parte donde los hombres no habían escuchado acerca del Espíritu Santo y solamente habían escuchado del bautismo de Juan. Y Pablo los bautizó en el nombre de Jesús y luego puso sobre ellos sus manos y todos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Lo último que vimos fueron acerca de aquellos exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote llamado Esceva, que el demonio los golpeó y los hirió y terminaron corriendo estos hombres. Y ahora vamos a estudiar una parte bien importante donde unos magos se arrepintieron y hicieron algo realmente impresionante. Después de que toda la gente se maravilló al ver cómo estos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús y no pudieron, entonces dice que eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice ya en Hechos, capítulo 19, versículo 18, y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados, versículo 19, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas todas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y vamos a estudiar hoy básicamente desde el versículo 18 al versículo 20. Del versículo 18 al versículo 20. Entonces, Dios estaba haciendo cosas poderosas en esta ciudad, en Éfeso. Y hermano, Dios sigue haciendo cosas poderosas en tu vida. Dios sigue haciendo cosas poderosas en tu trabajo. Dios sigue haciendo cosas poderosas en tu familia. Dios sigue haciendo cosas poderosas en tu economía. Estamos viviendo un milagro todos los días, un milagro de parte de Dios. Aunque las cosas no estén saliendo como nosotros queremos, muchas veces las cosas salen diferente. ¿Y sabes por qué? Porque las cosas se están haciendo como Dios quiere. Porque se está cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas. Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Y como dice aquí la palabra de Dios, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Hoy hay temor de Dios. Hoy la gente tiene miedo, hoy la gente se pregunta muchas cosas, hoy la gente se pregunta por qué estará pasando toda esta pandemia. Porque se está escuchando en el mundo de muchas plagas, se escucha de una nueva plaga del H1N1, que es algo así como la influenza porcina, y se escucha la peste negra, y se escucha de este virus del COVID-19, del coronavirus. Y se escuchan de terremotos, y se escuchan de guerras, y se escuchan muchas cosas en todo el mundo. Se están escuchando cosas que están escritas en la palabra de Dios, y la gente está empezando a tener temor. Muchos
empiezan a tener temor, respeto por Dios, se empiezan a dar cuenta que su palabra se está cumpliendo, que estamos viviendo tiempos apocalípticos, y muchos otros lo único que tienen hacia Dios es miedo de las cosas que van a venir, tienen miedo que Jesucristo venga, tienen miedo que Jesucristo venga y entonces ocurra el arrebatamiento, y muchos tienen miedo a no poder seguir viviendo en los placeres y no poder seguir viviendo en el pecado. Pero muchos otros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque seremos arrebatados. La Biblia dice que todo ojo le verá y nosotros seremos arrebatados en las nubes. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que muchos tuvieron temor, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se nos está narrando nuevamente que muchos de los que habían creído confesaban y daban cuenta de sus hechos, y que muchos magos traían los libros y los quemaban, y el precio era como de 50,000 piezas de plata, y entonces era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, Dios está haciendo cosas poderosas. Dios está trayendo arrepentimiento a los corazones. Dios está trayendo esperanza a las vidas, porque la gente se está convirtiendo. Y aquí dice en el versículo 18, y muchos de los que habían creído. ¿Sabe? Hoy me encuentro mucha gente que dice, yo creo, yo soy creyente. Pero me encuentro poca gente que se ha convertido verdaderamente al Señor Jesucristo. Dios no quiere que nosotros seamos solamente creyentes. Mucha gente dice, es que yo creo, porque esto me enseñaron mis padres, porque esto fue lo que me inculcaron cuando yo era pequeño. Esta fue la religión que a mí me inculcaron. Y Dios no quiere que tú heredes una religión. Dios quiere que tú tengas una comunión personal con el Señor Jesucristo. Dios quiere que tú creas. Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Él quiere Él te quiere a ti. Él no quiere una religión. Él no quiere que tú entregues solamente la religión de tus padres. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú tengas una experiencia con Él, porque así como Él llamó a Pablo, como Él llamó a Pedro, recuerda que Pedro era un pescador de hombres, y el Señor era un pescador, de peces, y el Señor le dijo, ahora Pedro serás pescador de hombres. Y Dios le dio un propósito de vida, Dios le dio dirección a su vida, algo por qué vivir, y Dios tiene un propósito de vida para ti. Entonces, dice que los que habían creído. Es importante que no seamos solamente creyentes. Es importante que sepamos bien en quién hemos creído y qué es lo que creemos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Creer, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías, el anunciado, del que se había profetizado. Jesucristo es el ungido. Jesucristo es nuestro Salvador. Creer que Jesucristo vino a la cruz a morir por nosotros, que dio su vida en el madero para librarnos de nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Entonces, es importante creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, no María, no los santos, no las imágenes, no los ídolos, que Jesucristo es tu Salvador. Es importante que creas solamente en Jesucristo y que Jesucristo te puede dar salvación. Bien importante saber poner nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo.
Creerle a Jesús, creer que Jesucristo puede cambiar tu vida, creer que Jesucristo puede transformarte, no los horóscopos, no la brujería, no esos programas de radio donde dicen, oye, ven y mira, compra estos imanes de la energía y póntelos en tu cuerpo para que actives los puntos de la suerte y están bien baratos y necesitas comprar uno para cada una de las personas de tu familia, para que tu esposo, para que tus hijos sean protegidos. No, creer que Jesucristo puede cambiar tu vida solamente con que tú te humilles, con que tú le pidas perdón, con que tú confieses tus pecados, como aquí estos hombres, dice la palabra de Dios. Dice que estos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Estos le confesaban sus pecados a Dios. Estos no se confesaban ante un hombre. Hay un credo de la Iglesia Católica que es el credo de la penitencia, donde los hombres van y se confiesan ante un hombre. Y Dios no quiere que nosotros nos confesemos delante de los hombres. Dios quiere que nosotros nos confesemos delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer para confesar nuestros pecados? Arrodillarnos, humillarnos, estar conscientes de que nuestros pecados nos separan de Dios. Recuerda que la palabra pecado es separación. Y para que nosotros podamos tener una verdadera comunión con el Señor Jesucristo, debemos de decirle lo que hemos hecho. Debemos de reconocer que si tenemos algún pecado, ya sea el pecado de la idolatría, reconocer que ese pecado nos aparta de Dios, que a Él no le gusta eso. Dios quiere ser el único Dios y nuestro único suficiente Salvador. Y Dios quiere ser el centro en nuestro corazón. Dios no comparte su gloria con nadie. Su palabra dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Si tienes en tu corazón, si estás practicando adulterio, si hay fornicación, arrodíllate delante de Dios, humíllate delante de Él y pídele perdón, confiésale al Señor tus pecados y reconoce que necesitas su perdón, reconoce. Entonces estas personas, dice que iban delante de Él confesando sus pecados y daban cuenta de sus hechos. Y esto es bien importante, que confesarle a Dios nuestros pecados, no acariciar nuestra carne. La Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y estos dos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres. Yo sé que tú quieres agradar a Dios. Yo sé que tú quieres servirle. Yo sé que tú le quieres buscar. Pero la carne se opone. La carne va detrás de los delitos. La carne va detrás del pecado. La carne va detrás de los placeres. Y tú quieres ser una persona santa, entonces no te conformes a eso, no te conformes con el pecado, no apapaches el pecado en tu vida, porque el pecado aleja la presencia de Dios, el pecado nos aparta del amor de Dios. No es que Dios se aparte de nosotros, es que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, cuando nosotros persistimos en el pecado, entonces el enemigo pone cadenas espirituales, pone prisiones de maldad de las que es muy difícil salir, pero solamente humillándonos delante de la presencia de Dios, como la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, se humillaren, si confesaren sus pecados, si reconocieren sus malos caminos, si se arrepintieren, entonces dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces es importante darnos cuenta de que hay muchas cosas en nuestro corazón que no están bien. Y entonces estos hombres en Éfeso, estas personas, dice que habían creído, iban confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Un tiempo
yo fui una persona que no quería reconocer mi maldad, que no quería reconocer mi pecado, que yo me aferraba, que yo decía es que lo que yo estoy haciendo está bien y nadie tiene que meterse en mi vida. Y sabes, desperdicié tiempo muy valioso de mi vida haciendo lo malo. Y ahora me doy cuenta que qué bonito, hermanos, es poder aprovechar nuestros tiempos para servirle a Dios, caminar en santidad, porque el pecado embota nuestra mente, el pecado hace que se ponga una venda en nuestros ojos y que no podamos caminar hacia donde está Dios. El pecado pone una venda en nuestros ojos que no nos deja ver hacia dónde está Dios y entonces empezamos a caminar por lugares oscuros, por lugares de maldad y los únicos que se hacen daño somos nosotros mismos, somos los únicos que nos hacemos daño. Entonces estos hombres dice que habían creído, que venían confesando sus pecados. Dice que también daban cuenta de sus hechos. Versículo 19. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 piezas de plata. Entonces, dice que muchos de los que habían practicado trajeron los libros. Y yo veo aquí un reto muy fuerte de parte de Dios. A que traigas aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabías que a Dios no le gusta que escuchemos música del mundo? ¿Sabías que a Dios no le gusta que escuchemos música mundana? Dios nos hace un reto en esta hora. Trae todos tus discos de música mundana. Préndeles fuego. No es suficiente que los tires a la basura. ¿De qué va a servir que los tires a la basura? Si tú te has determinado dejar el cigarro, ¿de qué sirve que tengas ahí guardada la cajetilla de cigarros? Trae tu cajetilla de cigarros y quémala para que no caigas en tentación. El alcohol. Hay quienes tienen en su casa sus cantinas, ahí su cantina y tienen ahí todas sus botellas. ¿Quieres ser libre del alcoholismo? ¿Quieres, tu arrepentimiento es genuino? Rompe todas tus botellas y tira todo el alcohol que tienes allí. Si ya no quieres ser nuevamente esclavo del alcohol, esclavo de los vicios, esclavo de las adicciones. Todas aquellas cosas que tienen que ver con el sexo, con la sexualidad. Muchos jóvenes tienen ahí sus condones. Por si ahí en el camino pues algo se me llega a presentar, por si la situación pues, lo llega a meritar, pues yo ya estoy preparado por si las dudas. Joven, huye de la fornicación, huye del adulterio. La Biblia dice que estos que habían creído, estos que habían confesado sus pecados, dice que trajeron los libros. Trajeron los libros y los quemaron. Y el precio era como de 50,000 piezas de plata. Ay, pastor, no me pida que queme mi cuadro de la Virgen de Guadalupe, porque me lo regaló mi mamá, me lo trajo del Vaticano, me lo trajo de la Basílica de Guadalupe. Ay, es que este rosario, ay, es que este escapulario, ay, es que este cuadrito de San Judas Tadeo, ay, es el recuerdo de mi comunión cuando yo era niño, cuando me lo dieron mis padres. ¿Sabe? Para estas personas no importaba el costo de los libros.
le platicaba yo a mi esposa y le decía, seguramente, esta era la fuente de ingreso de muchos de ellos. Como por ejemplo, si vas a Sonora, al mercado de Sonora, ahí frente a la Merced, pues te das cuenta que ahí venden toda clase de cosas de brujería y de santería. Hay mucha gente que vive de eso, vendiendo changos y monos para hacer cochinadas. Y qué bonito testimonio sería ver a esas personas decir, Dios, yo sé que esto te desagrada, yo sé que esto es brujería, yo sé que es hechicería, yo sé que todo esto es pecado. Así que a lo mejor aquí tengo invertidos 20,000, 50,000, 100,000 pesos. Pero Dios, yo quiero agradarte a ti. Tu palabra dice que mejor es tu rédito que el oro y que la plata. Que mejores son tus ganancias si yo camino contigo, si te sirvo a ti. Mejor es servirle a Dios que las riquezas. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Aguas, no cortes tu mano, esto es espiritual. No saques tu ojo, esto es espiritual. Lo que te está diciendo es, si hay algo que te es ocasión de tropiezo, quítalo de ti. Joven, si tú has tomado la decisión de caminar con Dios, quita todas aquellas cosas que te están apartando del Señor. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sabes? Háblales de Jesucristo a tus amigos. Yo no te digo corta a tus amigos. Háblales de Jesucristo. Predícales la palabra de Dios. Ahora que se abra la iglesia, invítalos a la iglesia. Mándales predicaciones. Invítalos a escuchar alabanzas. Háblales acerca de Jesucristo. Da testimonio de Dios. Y Dios te va a respaldar poderosamente. Y quiero leer algunos versículos acerca de la confesión, acerca del arrepentimiento. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Jeremías 3:13. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Dice Juan, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios puede limpiar la maldad de tu corazón. Dios puede limpiar la iniquidad de tu corazón. Si tú tienes un hábito, si tú piensas que hay algo en tu vida que es muy difícil, la Biblia dice, confiesa tu pecado, declara tu pecado para que el Señor te sane, para que el Señor te libre. Si tú dices, es que yo no puedo con el cigarro, pues confiésale a Dios, di, Señor, no puedo con el cigarro. Las personas dicen que soy un vicioso, dicen que soy un adicto, pues entonces arrodíllate, humíllate y quema esa cajetilla de cigarros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y una vez que tú has confesado tus pecados, ahora declara, soy una nueva criatura, yo soy limpio, soy santo, soy creación de Dios, soy creado para buenas obras. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Versículo 19. Así muchos de los que habían practicado la magia
Trajeron los libros y quemaron delante de todos y echan la cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata, 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres prevalecer? Esta es la clave, nada más. Estos puntos: creer, confiesa tus pecados y quema toda maldición, todo objeto de que te pueda hacer caer. ¿Sabes? Tal vez lo que te hace caer pueda ser una persona. ¿Qué tal el novio que es inconverso? ¿Qué tal la novia que es inconversa? ¿Qué tal si tienes una relación fuera del matrimonio y dices, yo no puedo romper con esto, porque me va a doler mucho en mi corazón? ¿Recuerdas la historia de Abraham y su hijo Isaac? ¿Recuerdas cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac, su hijo? Y entonces esto fue algo muy difícil para Abraham, seguramente, le platicaba a mi esposa. Esto fue algo muy difícil. Seguramente antes de que Abraham llevara a su hijo Isaac a la montaña y se lo fuera a entregar a Dios, primero lo tuvo que sacrificar en su corazón. Primero tuvo que renunciar a su hijo Isaac. Primero renunció en su corazón. Antes de ponerlo en el holocausto, el sacrificio, antes de hacer el altar y de poner la leña y de prenderle fuego, seguramente primero lo entregó en su corazón. Y por supuesto que le dolió mucho entregarlo, porque primero tuvo que renunciar a él. Hasta Isaac le dice a Abraham, Padre, ya tenemos la leña y ya tenemos todo para el holocausto, pero ya tenemos todo para el altar, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y entonces Abraham le responde a Dios. Abraham le responde a Isaac, Dios proveerá. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe por lo que tú has orado. Dios sabe lo que tú quieres. Dios no se le olvida nada. Y déjame decirte, si tú renuncias a lo que a Dios no le agrada, Jehová proveerá, Dios proveerá, Dios te va a bendecir. Y mira cómo termina Hechos, capítulo 19, versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y esta palabra de prevalecer es predominar. Es estar por encima de las circunstancias. Es decir, no hay nada que lo pueda detener. No hay nada que esté por encima. Y dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y hoy declaro que la bendición de Dios prevalece sobre tu vida, que la sanidad de Dios prevalece sobre tu vida, que el milagro de Dios prevalece sobre tu vida, que ningún problema es más grande que el poder de Dios en tu vida, que hoy tú estás viviendo un milagro, que tú hoy estás viviendo en la gracia de Dios, que tu familia y tus negocios están cubiertos con la sangre de Cristo, que tu vida espiritual prevalece sobre toda circunstancia, que tú no vas a caer, que tú no vas a desmayar, que tú no vas a desfallecer, porque tú prevaleces en el nombre del Señor Jesucristo. Tú prevaleces en medio de esta pandemia. Tú prevaleces en medio de las circunstancias. Tú prevaleces en medio de la tempestad. Tú prevaleces en medio de las circunstancias, porque Dios está contigo, porque Dios te ama. Entonces, activemos estos principios: creer, confiesa tus pecados,
Entrega todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Pon a Dios en primer lugar, sin importar. No, recuerda que Pablo decía, no, todo lo tengo como basura por causa del conocimiento de Cristo. Pablo así decía, todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Pablo había aprendido a dejarlo todo a causa de Dios. Y yo declaro que Dios bendice tu vida, que Dios te da paz, que Dios te da felicidad, que Dios te da consuelo, que Dios te da fortaleza, que tu casa, que tu familia son bendecidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.